¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio Ecología y Medio Ambiente en su hogar. Tenemos la oportunidad de acercarnos un poco, de interactuar, de hablar de estos temas ambientales que son tan importantes, que a todos nos deben generar esa situación en particular, que podamos ayudar a este planeta que es uno solo y que es de todos. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, soy especialista en temas ambientales y espero poder tener la oportunidad de entrar un poquito en comunicación con ustedes por este medio y asimismo podamos conocer un poco y ampliar de estos temas. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que, pues, digamos, a mí me parece muy importante, que es, debe estar cada uno en su cabeza tenerlo, y es los efectos ambientales que tiene nuestro sistema económico y la economía extractiva como tal. De pronto a veces pensamos, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y por qué la economía está ligada hacia los efectos ambientales y hacia situaciones de pronto que afectan el medio ambiente? Nosotros a lo largo de la historia, el hombre ha venido desarrollando unos modelos económicos. Las personas y los modelos como tal que han desarrollado, que nosotros mismos hemos mantenido, son unos modelos en el cual intentamos siempre acumular riqueza y la acumulación de capital. Los modelos están encaminados hacia eso. El hombre tiene cierta tendencia a la acumulación de capitales. El capitalismo como tal. Nosotros en nuestro país y en Sudamérica y en nuestro entorno, las economías son economías capitalistas, donde el fin último es eso, es la acumulación de riqueza y la generación de recursos como tal. ¿Qué tiene que ver la economía con el medio ambiente? ¿Será que sí? ¿Será que sí son factores que están íntimamente ligados uno con el otro? Si nosotros analizamos nuestro modelo económico, es un modelo que se basa en acumulación de capitales a partir de la producción de recursos y de riqueza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona nuestra economía? Entonces, las personas tienen una actividad económica en la cual básicamente se encargan de producir riqueza a partir de la utilización de recursos naturales para transformación en materiales o en temas que pueden ser comerciales. ¿Qué es la economía extractiva? La economía extractiva se basa en un modelo en el cual los países que tienen potencial en la producción de materias primas basan su economía en la utilización y en la explotación de estos recursos. ¿Qué son materias primas? Son las materias que salen, que están en nuestro planeta disponibles, ya sea en la tierra o en el mar, están disponibles para ser extraídas y para producir otro tipo de productos o de recursos. Hablemos, por ejemplo, de la economía, de la producción siderúrgica, entonces de la producción de metales. Entonces, los metales están en la tierra, son extraídos por un proceso minero y posteriormente son usados en la industria. ¿En qué tipo de industria? En toda la industria se utilizan metales para la producción desde un clavo, una puntilla, hasta un edificio. ¿Sí? Todas las construcciones como tal y los elementos que produce el hombre utilizan materias primas. Entonces, parte de esas materias primas son materias que vienen, digamos, de la tierra como tal. Hay otro tipo de materias primas que las producen los ecosistemas, que vienen de origen vegetal o de origen animal, que tienden a ser, digamos, un poco más renovables que las materias primas que son explotadas por temas mineros como tal. Si analizamos las situaciones particulares del país, en este caso Colombia, o de los países vecinos que tienen la ventaja, pues, de tener un potencial
en este tema de materias primas importante. Digamos que a partir de procesos geológicos y de procesos de la formación de nuestro planeta hace millones de años, en estas tierras digamos que se acumularon materias primas, se acumularon metales, hay oro, hay petróleo, hay recursos naturales que están presentes en la tierra como tal, en nuestro subsuelo. ¿Qué pasa? Sucede que como estos materiales generan riqueza, porque si son extraídos pueden ser comercializados y tienen unos precios en el mercado que son importantes y que además son necesarios, porque pues, no podemos satanizar la economía como tal extractiva y decir que no se puede hacer, porque hace parte del modelo económico que hemos desarrollado. La situación particular es cómo se hace la explotación de estas materias, cómo se hacen los procesos mineros en nuestros países. Entonces, el problema básicamente va encaminado hacia la percepción que tienen las personas que hacen esas explotaciones y los gobiernos como tal, porque la visión fundamental es la generación de riqueza, ¿sí? La generación de riqueza sin importar qué medios y cómo se lleva, el fin último es la riqueza sin importar qué medios se utilizan para eso. Entonces, básicamente se basa en eso, en extraer los materiales, en hacer su comercialización y listo. Digamos que muchas veces solamente se tiene esa visión, pero pues desafortunadamente esa economía extractiva está generando unos problemas de orden ambiental que son bastante importantes y que no son menores, son para nuestro país y para como tal la ecología, la economía basada en la extracción de materias primas está generando unas situaciones particulares bastante importantes. Analicemos un espacio y un ejemplo particular. Pensemos en la explotación aurífera o en la explotación de oro. Generalmente el oro en Colombia se da en las fuentes de agua, está por debajo en las cuencas hidrográficas como tales donde se encuentran las minas de oro o los yacimientos como tal. Entonces, ¿qué hace una empresa o una persona que se dedica a la explotación de estos recursos? Tenemos que diferenciar dos aspectos, porque hay digamos unos mineros que son artesanales, que vienen, que hacen su proceso de una manera artesanal, que es una actividad que se la enseñó a su abuelo y pasa de generación en generación y después el papá y ahora lo hace él, pero también se hace explotación a pequeña escala de esa manera que les comentaba y a gran escala, que hay unas empresas que se dedican a la explotación minera también, pero a grande escala. Ambas son perjudiciales para el medio ambiente y ambas funcionan, digamos que tienen condiciones similares de explotación. Entonces, pensemos cómo se explota el oro, el ejemplo particular que quería comentarles. Entonces, primero se determina dónde está el yacimiento y empieza a extraerse ese material. Primero, ¿qué hace? Generalmente con maquinaria, una retroexcavadora, por ejemplo, se retira el material vegetal de la zona, ¿sí? Que es el primer error, quitar el material vegetal alrededor del yacimiento. Y posteriormente empieza a removerse el suelo donde se encuentra el yacimiento. Segundo error, porque estamos removiendo el suelo. Ya vamos a analizar cuáles son los efectos de cada uno de esos. Y posteriormente ese suelo que ha sido removido es tratado con algunos químicos y metales pesados para poder extraer el oro, porque es que desafortunadamente
el oro, digamos que está en pequeñas cantidades en el subsuelo, no es que haya unas grandes cantidades como tal, sino digamos en una roca muy grande hay minúsculas porciones de oro. Entonces, para poder extraer esas minúsculas proporciones de oro, se utilizan una serie de mecanismos físicos y químicos que también son agresivas con el medio ambiente. Entonces ya tenemos tres problemas. Tenemos la remoción de la capa vegetal, la remoción del suelo y la contaminación con químicos para el proceso de extracción de oro como tal. Entonces, ahí empezamos a analizar que el problema como tal es el modelo de extractivo, cómo se hace la extracción de estos materiales y basar nuestra economía en eso, en acabar un ecosistema para poder extraer un material. Es importante analizar esto a largo plazo, ¿sí? Porque esta economía es cierto que genera riqueza y no, digamos que la idea no es criticar la economía como tal, porque hay muchas personas, hay una gran cantidad de comunidades que viven de esta actividad, que viven de la minería. Pero tenemos una problemática que es que pensamos que esto es digamos que lo que busca el modelo económico como tal es generar riqueza inmediata, ¿sí? Porque claro, si nosotros vemos en el mercado una onza de oro pues tiene un costo en el mercado que es importante y apreciable y puede ayudar, digamos, a la economía familiar de una persona que se dedica a esto en el momento, ¿sí? Puede generar una alternativa económica en el ya. Pero si lo ponemos en una balanza, entonces determinemos qué es más importante, tener recursos económicos en ese día para que suplir unas necesidades y eso va hacia el deterioro del medio ambiente y no tener de pronto, digamos, fuentes de agua en el futuro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener economía ya o mantener nuestras fuentes de agua? Es algo que tenemos que analizar y que debe ser muy puntual, ¿sí? No podemos definir públicamente, o sea, generalmente qué hacer, sino debe ser algo puntual. ¿Qué necesitamos hacer? Yo, digamos, los invito a dos cosas. Primero, seamos veedores de lo que pasa. ¿Qué decisiones toman nuestros gobiernos hacia eso? ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando en las escalas de poder para este tema, ¿sí? Desafortunadamente también tenemos que en muchas oportunidades las personas o las entidades que se encargan de esta explotación ni siquiera son nacionales, ¿sí? Entonces una empresa extranjera no siempre va a tener pues el mejor cuidado porque pues en últimas no hacen parte de nuestro territorio. Entonces es invitarlos hacia eso, hacia cómo encontramos un equilibrio entre el modelo económico, cómo mantenemos este importante renglón de la economía, porque hace parte de nuestra economía como tal, cómo podemos nosotros ayudar a ese proceso. Entonces busquemos la autoridad ambiental, es muy importante las autoridades ambientales y es muy importante que las políticas de nuestros gobernantes estén encaminadas hacia eso, hacia la generación de nuevas alternativas que no necesariamente sean las economías extractivas. En esta oportunidad pues hablamos del oro, que en últimas tiene unas características porque además porque la explotación a escala artesanal y a escala industrial genera unos impactos ambientales fuertes, pero también hay una situación particular ahí porque también hay una economía ilegal que se mueve alrededor de eso y es desafortunadamente la que más impactos ambientales genera. Entonces seamos muy
receptivos y críticos un poco con esta situación y miremos cómo nuestros gobiernos de pronto están manejando este tema y cómo podemos revertir un poco la tendencia. Es una responsabilidad muy individual y colectiva también. Sí, individual en el sentido de que analicemos nosotros y colectivamente qué podemos hacer para la defensa de nuestros territorios y para que estas explotaciones se den, pero con unas condiciones que sean económicamente viables y que no afecten en gran medida el tema ambiental, que en últimas es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, esta es una reflexión personal particular que quería dejarles el día de hoy. No se les olvide de pronto si necesitan ampliar información o quieren de pronto alguna asesoría individual o colectiva para su casa, su familia o su empresa, mis datos van a aparecer en la pantalla, ahí van a poder contactarme y vamos a poder tener ese canal de comunicación. También los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, que aparecemos como Hogar TV Channel, y ahí van a poder encontrar este espacio, y otros espacios que hemos venido desarrollando a lo largo de estos momentos en los cuales hemos tenido la oportunidad de interactuar. Les agradezco su atención, no me queda más sino despedirlos y hasta una nueva oportunidad.